Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de Bachillerato Policial. Sean bienvenidos a nuestra asignatura de Economía del Delito. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la unidad 5 y vamos a aclarar unas dudas. En este tema, la unidad 5 es el sector energético, producción y consumo. Recuerda que es muy importante que realices cada actividad H5P, al igual que el proyecto y lo que es qué tanto aprendí de unidad. Vuelvo a reiterar, qué tanto aprendí de la unidad 5 es el examen final. Bien, vamos a lo que es importante para ustedes, que tiene un gran peso, que es el proyecto y que surgen algunas dudas. En esta unidad vas a analizar el caso que presentaste en la unidad 2 para determinar los costos del delito a nivel macroeconómico. Lo primero que debes hacer es descargar la plantilla de la unidad 5, que aquí le vamos a dar clic, y vas a agregar los datos que corresponden en la portada y los siguientes elementos que forman parte de tu tarea. Entonces recuerda, vamos por partes, y aquí ya ponemos el nombre del estudiante, la asignatura y la fecha. Posterior, recuerda que va a la par las instrucciones junto con este video tutorial como la rúbrica de evaluación. Nos pide como punto número 1 los datos de victimización y percepción de seguridad del ENVIPE. Para eso tienes que ingresar y darle clic a Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública y debes dar clic en lo cual donde dice la presentación ejecutiva por entidad federativa. Entonces, pues vámonos por pasos y posterior, en lo que se carga nuestra página, vamos a ir desarrollando lo que es esta actividad. Nos pide la cifra negra en la Ciudad de México. ¿Cuáles son los datos de victimización y percepción de seguridad en VIP? Entonces, vamos a ir qué es lo que nos comentan, en lo cual pues tienes que descargar este archivo que corresponde a la Ciudad de México y debes de mencionar cuando menos 3 datos adicionales que te parezcan relevantes para el caso que describiste en la unidad 2. Recuerda que no todos hablamos del mismo tema. En lo particular hablé sobre el robo, algunos de ustedes hablaron sobre secuestro, sobre narcotráfico, sobre abuso sexual, sobre trata de blancas, sobre robo a casa habitación, sobre robo de vehículos, sobre extorsión, sobre violencia de género, etc. ¿Qué es lo que nos piden? Entonces, número 1, la cifra negra en la Ciudad de México y si lo consideras conveniente, la del Estado de México. Vamos a hacerlo de la Ciudad de México, ¿ok? Y puede ser que los hechos del caso que describiste se haya llevado a cabo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. En este caso, por ejemplo, mi tema fue robo. Tuve que explicar brevemente y con mis propias palabras qué es la cifra negra. Entonces, vamos a ver si ya está cargada nuestra página, que en este momento pues no está cargada. Pero pues yo buscando en diferentes fuentes de información qué es la cifra negra, encontré y comprendí que son todos aquellos delitos que no se denuncian o bien no se abre una carpeta de investigación y no se le da la continuidad. Es importante tomarla en cuenta para ver la gravedad de la inseguridad que hay en nuestro país y asimismo tradicionalmente las empresas tenían pues preocupaciones como la falta de apoyos por parte del gobierno, la realización de trámites engorrosos o el pago de impuestos. Ahora, la inseguridad y la delincuencia forman parte de la vida cotidiana de las empresas. Entonces, a grandes rasgos, estimado estudiante, ¿qué es la cifra negra? Es, en conclusión, cuando tú o tus seres queridos, tus familiares o las personas que conoces, o vamos, la sociedad, es víctima de cualquier delito, pero sin embargo no lo denuncian por miedo, no proceden a algún ministerio público por falta de tiempo, y entonces a eso se le llama cifra negra. Cuando eres víctima de un delito, pero no lo denuncias con las autoridades correspondientes. En mi caso, pues hablé del costo del delito, que es el inciso B. Entonces retomamos, aquí ya abrió la encuesta nacional de victimización.
y pues dice que nos vayamos a presentación ejecutiva, ¿ok? Entonces al darle en presentación ejecutiva vamos a descargar un documento en PDF. Ese documento en PDF pues nos va a hablar prácticamente para documentarnos acerca de este tema. Pero bueno, nos saltamos esta parte para ir avanzando y dice que al menos 3 datos relevantes, incluyendo el costo del delito, para comprender el impacto del delito que se describió en el caso que presentaste en la unidad 2. Se refiere que vas a tomar de nueva cuenta lo que fue el tema de la unidad 2, que en este caso, pues en lo mío fue el robo. Y debes de realizar una descripción de los datos de la forma que sea clara para el lector, porque son relevantes y cuál es el impacto que este delito tiene. Entonces, si tu tema fue, por ejemplo, que coincide junto con el mío, que fue robo, entonces aquí en este documento que vas a estar llenando, en mi caso fue el delito de robo, pues en la calle o transporte público se presentó una reducción en su frecuencia al pasar del 27% del total de los delitos ocurridos durante el 2019 a 22.5 en 2020. ¿Cómo puedes saber de esta información? Pues buscando en tu navegador de Google o en tu navegador favorito, buscando información o en libros, enciclopedias, para poder sacar estos datos. Ahora bien, también se me hizo oportuno escribir que en el 2020 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, el 1.85 del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 7.155 pesos por persona afectada por la inseguridad del delito. Y aquí estoy poniendo mi fuente de información en formato APA. Recuerda que para citar en fuente APA es poner el apellido y el año. Y posterior, hasta la parte de hasta abajo, vamos a poner nuestras listas y aquí ya ponemos bien, exactamente por orden alfabético. A Alvarado, y ya pongo que lo saqué del libro que se llama El tamaño del infierno, y pongo que es un estudio sobre la criminalidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es del Colegio México. En el año 2012 se publicó este libro. Esto, estimado estudiante, es citar en fuentes de información en formato APA, ¿ok? Bueno, recuerda que estamos en una asignatura de economía del delito. Economía, estamos hablando números. Economía, tienes que buscar porcentajes. Economía, tienes que desarrollar todas tus actividades, sí, con información, pero procura investigar, procura encontrar información para que tú puedas transcribir o escribir esta información que son cifras. Estamos en economía. Por ello es que ustedes van a ver en este proyecto muchos números, porcentajes, ¿ok? Posterior nos regresamos a lo que dice los datos de seguridad urbana. Igualmente vas a sacar esta información de esta encuesta nacional de seguridad pública. Debes de dar clic en la presentación de resultados. Bueno, entonces en lo que se nos carga la información, me regreso un poco a la liga que estaba un poco lenta por abrir y espero, bueno, aquí le tenemos que dar clic en este PDF que se va a abrir. Y de estos documentos que estamos abriendo, pues es muy importante que los estudies y los analices para poder realizar cada punto que se te va solicitando en esta actividad. Entonces, ya que descargué este PDF de cada link, pues únicamente vamos a acatarnos y a responder lo que nos corresponde, lo que nos están preguntando. Si no te queda claro en este documento PDF, tienes totalmente la libertad de buscar en otras fuentes de información, es decir, en otras ligas, la información que se te está pidiendo y tú poder contestar oportunamente y correctamente, pues lo solicitado. En este documento que es PDF, pues es el ENVIPE. Recuerden que dice que tenemos que irnos a presentación ejecutiva. Si te vas a presentación ejecutiva por entidad federativa, pues te va a abrir otro documento PDF. No, nos tenemos que ir aquí para descargar este documento. Y bueno, ya que se abra tu documento, que se descargue en PDF, ya será tu decisión si lo guardas para que tengas una carpeta de información para que lo apliques y lo estudies cuando tú gustes después de terminar esta asignatura, porque te va a servir
como datos estadísticos porque es elemento de seguridad ciudadana de esta capital. Y entonces, pues son datos que es importante que consultes y tengas esta información. Ok, está un poco saturado, se tarda en abrir, pero tienes que chutarte prácticamente toda esta información, estas diapositivas, o más bien esta presentación que está en PDF. Y son, pues, es una encuesta nacional de victimización del INEGI. Y tienes que, pues, irte hoja por hoja, ir buscando la información, que te vayas empapando. Y bueno, entonces ya que terminamos el punto 1, pues cerramos la encuesta nacional, el ENVIPE. Y esta también, que ya la abrimos. Ok. Dice que en el punto 2, que ingresemos a esta encuesta, le damos clic, se abre y vamos a irnos a presentación de resultados. Vamos a ver si ya en este momento ya es más ágil abrir esta página, y en lo que se abre vamos a regresar a lo que son las instrucciones. Tenemos que dar clic en presentación de resultados. Ya que se cargue y demos clic en presentación de resultados, luego tenemos que buscar en el año más reciente o actual y posterior descargar el documento del mes más reciente o actual posible y describir al menos un dato relevante sobre cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito. Supongamos que ya se descargó. Entonces me voy aquí a datos, al punto número 2, al B. Y pues, a ver, déjenme checar. Ok, estas gráficas es relacionada al punto número 1, pero ya estamos en el punto 2. Datos de seguridad pública urbana, que es el ENSU, que es la encuesta nacional de seguridad pública, nos pide que pongamos cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito. Entonces, en este caso, hablé del robo. ¿Y cuáles fueron los cambios de rutina por temor a ser víctimas del delito? Y entre paréntesis tienes que poner, recordarme de qué delito estás hablando. En este caso fue robo. Igual, busqué en diferentes fuentes de información, en el documento PDF que descargué, y pues añadí esto, ¿no? Que solo el 24.7 de las personas de 18 años o más consideró al gobierno de la ciudad en que vive como muy o algo efectivo. A consecuencia de la delincuencia, la sociedad ha optado por, pues, no llevar todo lo valioso junto. El dinero, las llaves, las tarjetas y la documentación personal no deben de estar juntas, sino que hay que distribuirlo en diferentes espacios, bolsillos, ¿no? En la medida de lo posible, pues al salir de casa hay que llevar encima solo lo imprescindible, ¿no? No perder de vista el bolso en las cafeterías mientras te pruebas unos zapatos, o, por ejemplo, tomas algún aperitivo en la calle, pues no te separes en ningún momento de tu cartera, el abrigo, el móvil. Otra cosa que ya hemos cambiado de estas rutinas por la inseguridad es no dejar a la vista objetos de valor, no utilizar a lo mejor bolsos que no tengan cierre, porque pues recordamos que hay carteristas. También pues llevar siempre la cartera cerrada, desconfiar de empujones y acercamientos, ¿no? También es un modus operandi cuando una persona se acerca a ti, te empuja y mientras tú te distraes, te volteas, la otra ya te está sacando la cartera, ¿no? Es un modus operandi. Evitar también acercarse a las indicaciones, a dar indicaciones o limosnas si la calle está solicitada. Acuérdate también otro modus operandi, ¿no? Llegan los chavos, te piden, oye, préstame 5 pesos, regálame 10 pesos, y tú en buena onda accedes, y cuando ven que sacas tu cartera, pues ellos sacan unos ojos más grandes que los tuyos, se fijan que traes billete, y pues te dicen, dame tu cartera, este es un asalto, ¿no? O simplemente si les dices, no tengo dinero, pues de todos modos te van a asaltar, te van a decir, pues no me vas a dar, entonces este es un asalto. Entonces, pues también, esta es una de las cosas que se han suscitado. Y pues otra forma es usar un cajero automático en un horario de apertura, ¿no? Y de preferencia, pues en un lugar como en una plaza o un centro comercial. Tener especial cuidado con los espectáculos en la calle. Muchas veces estas actuaciones pues no son espontáneas, ¿no? Por ejemplo, de que llegue a lo mejor un payasito que te haga un escenario ahí, pero pues si ya están organizadas, ¿no? Es otra forma de modus operandi de estos grupos de carteristas que logran de este modo pues robar tu atención, ¿no? Y robarte a ti pues tus pertenencias. Otra cosa que ha cambiado en la capital es que de noche pues evitar caminar por calles que no tengan iluminación.
Y bueno, en este caso pues ya pasamos a lo que es nuestro inciso B, que son los datos de las empresas en B. Déjenme ver, aquí está. A, cifra negra. Entonces dice, ¿cuál es la cifra negra por sector económico y tamaño de la unidad económica? Y pues esto lo vas a encontrar en tu documento PDF que descargaste. 2, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuáles son las diferencias que existen? Entonces, pues aquí en mi consideración añado que las cifras negras pues no obtuvieron un cambio significativo con respecto a 2019. Este comportamiento es similar por gran sector y tamaño por unidad económica. Entonces tú puedes comparar estas dos referencias que tienes, estas dos tablas, y pues vas a ver que no tiene gran diferencia, ¿no? Prácticamente seguimos igual. ¿Hay algún sector económico que sea más vulnerable? Entonces, pues aquí ya viendo cuál es el más vulnerable, comercio, industria y servicios, buscando los años, viendo los porcentajes, sacando cuentas, pues lo lógico que es el más dañado es el de servicios. Nos vamos al inciso B, que es costo del delito, y vamos a ver qué nos están pidiendo en este inciso B del punto número 3. Tres datos relevantes, incluyendo el costo del delito para comprender el impacto del delito que se describió en el caso que presentaste en la unidad 2. Debes de realizar una descripción de los datos de tal forma que sea claro para el lector por qué son relevantes y cuál es el impacto en este delito que tiene. Entonces, en este caso, pues estamos hablando que durante el año 2021 el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad. Bueno, todo esto, estimado estudiante, para no hacer la gran cita larga toda esta sesión y ser más comprensible para ustedes, tú puedes sacar esta información de tu navegador que tú gustes, ¿ok? Y posterior, pues bueno, nos damos al inciso C, que son los datos relevantes, y dice, si comparas la información del banco de indicadores del bienestar contra los datos que recuperaste de la ENSU, ¿qué relación encuentras entre los datos? ¿A qué puede deberse esta probable relación? Describe cuando menos una relación con contraste o patrón que sea relevante. Debes de fundamentar todas tus respuestas y recuerda citar las fuentes de información que consultes. Entonces aquí nos vamos nuevamente a nuestro documento como referencia. Y pues de toda la información que viene en los documentos PDF y que puedes buscar tú en diferentes ligas, en este caso mi tema fue el robo. Desafortunadamente el repertorio de robos no acaba ahí, sino que las empresas de todo tamaño, microempresarios, empresarios o empresas muy grandes que están dedicadas, por ejemplo, al comercio, a la industria y servicios, pues sufren de robos de dinero e insumos, robo hormigas, corrupción, robo de mercancías en tránsito. ¿Cuántas veces hemos visto traileros asaltados, secuestrados, robos express? También hay robo de vehículos de las empresas, de la maquinaria, de los equipos, entre otros. Y pues lo grave es que el 9 de cada 10 delitos, pongan atención, 9 de cada 10 delitos a las empresas no se denuncian. La cifra negra, ¿qué es esto? Los actos delictivos que no reportas tú a la autoridad ante un ministerio público. La cifra negra es decir que el número de delitos no denunciados, que es la cifra oscura de la criminalidad, en este caso pues es un 91.5%. Nadie denuncia porque uno pierde tiempo, porque de todos modos no te van a hacer caso, porque no se va a proceder y porque todo va ligado a una corrupción entre autoridades y delincuentes. Ese es el México que desafortunadamente en el que estamos. En estos casos los delitos cometidos pues no se denunciaron o no se logró iniciar una carpeta de investigación durante el 2021. Aquí también hablo de las causas para no denunciar, en su mayoría recaen en la autoridad, por ejemplo, la pérdida de tiempo excesiva, el miedo a la autoridad, malas experiencias previas, etcétera. Pero bueno, parece difícil, casi imposible, salir de este torbellino de delincuencia e impunidad y pues hasta ahorita no hay una receta mágica para acabar con los delitos a las empresas, ¿no? Lo que hay es mucho trabajo por delante y se requiere desarrollar instituciones policiales con proximidad a la ciudadanía. Y nuevamente aquí pongo mi fuente de información en formato APA. Recuerda que para citar en formato APA es el apellido y el año. Ahora, ¿cuáles son los datos de bienestar? Bueno, en bienestar y seguridad pongo aquí pues, los indicadores de seguridad, llama la atención, la confianza en el policía, etcétera, ¿no? Ya esa ya será tu percepción que me vas a describir. También nos piden en el inciso B del punto 4 cuáles diferencias entre C de México y otra región de México. Entonces, igual, dependiendo de tu delito es de lo que me vas a platicar. Después el inciso C es el ENSU, o indicador del bienestar, ¿no? Entonces, aquí está el punto número 4, que es el ENSU. Es este punto número 3, y ya casi llegamos
la conclusión. Y posteriormente, pues bueno, ya llegamos a nuestra conclusión, la cifra negra. ¿Qué nos está pidiendo aquí en las instrucciones? A manera de preguntas, vas a ir respondiendo tu conclusión. No es necesario que me pongas tu pregunta, únicamente las respuestas. ¿Qué diferencias encuentras entre la cifra negra reportada en la MVP y la ENVE? Como explicas estas diferencias, vas a investigar lo necesario para responder argumentadamente. Entonces, pues bueno, aquí yo ya hablo que la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, el MVP, en 2022, pues es la 12ª entrega a la serie estadística generada por el Sistema Nacional de Información de Gobierno, que la seguridad pública e impartición de justicia, bla, 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 bla. Y también hablo aquí de la encuesta nacional, de la victimización de empresas, también. Desarrollo mi respuesta a manera de conclusión. Después, bueno, contestamos la segunda pregunta, que es ¿qué diferencias encuentras entre el costo del delito reportado en el MVP y el MB? ¿Y cómo explicas estas diferencias? Investiga lo necesario para responder argumentadamente. Entonces, pues a manera de conclusión y únicamente añadir mi respuesta, pues ya pongo aquí toda esta, le podemos decir, todas estas palabras, ¿no? O vulgarmente podemos explicarlo y decirlo, pues todo este verbo, ¿no? Que uno transcribe, o si vas a copiar y pegar, pues pone la fuente de información. Y pues bueno, todo esto es la conclusión. Hablamos de los patrones y relaciones encontradas, que es el inciso 3, que con base a los datos que seleccionaste en VIP, en SU y en B, ¿cuáles son los patrones que encuentras y cómo los explicas? ¿Cuál es la relación que existe entre estos datos y cómo dan cuenta del impacto del delito, ¿no? Entonces, pues aquí en este documento, pues ya desarrollamos toda esta actividad y pues hablo del ENVE, platico del ENVIPE, ¿no? A manera de conclusión. Y, por ejemplo, el ENSU, ¿no? El delito y la economía del bienestar. Todas estas son conclusiones que tú vas a ir sacando. Un ejemplo del ENSU en materia de robo, pues proporciona estimaciones sobre la percepción de la seguridad pública en la población de 18 años y más en zonas urbanas y que finalmente las instituciones mencionadas ayudan estadísticamente a conocer la percepción del delito. Mi percepción sobre el delito de la economía y el bienestar, yo considero que la criminalidad afecta notablemente a la economía si atendemos a los principales estudios publicados. Esta no solo reduce las oportunidades, a la vez que ahuyenta a los inversores, sino que también produce miedo, ocasiona pérdidas, desperdicia recursos, eleva costos y cambia hábitos y conductas del consumidor. Recuerda, estimado estudiante, al final poner toda tu lista de referencias en un orden alfabético. Empieza la A, después de la A no puedo poner la Z, sino seguiría la E, que es la más cercana en la fuente de información. Recuerda entonces poner y citar tus fuentes de información en formato APA y finalmente en la lista de referencias acomodarla conforme orden alfabético. Y pues eso es prácticamente lo que tienes que realizar. Si es un poco... es fácil esta actividad, pero lleva su tiempo. Entonces te recomiendo que acomodes tus tiempos para irte empapando y leyendo diferentes actividades, diferentes documentos que tienes y revisa las instrucciones junto con esta rúbrica, le das clic y junto con este video tutorial para que tengas éxito en esta actividad número 5. Ya con esto pues estamos avanzando y acercándonos a lo que es más de la mitad de esta noble asignatura de economía del delito. No son como tal tantas matemáticas como en una prepa, un bachillerato, un CCH. Estamos hablando de economía del delito, son fáciles porque únicamente lo tenemos que aterrizar. Estamos hablando de delitos que tú conoces, estamos hablando de impactos, cómo impacta la inseguridad, la delincuencia en nuestra capital. Y de ello, pues ya tú tienes que buscar información en diferentes fuentes o descargar estos documentos en PDF para sacar porcentajes que dicen ahí, transcribirlos o copiar y pegar, pero poniendo tu fuente de información para que no sea esto pues plagio, ¿ok? Y bueno, con esto estamos culminando lo que es este video de la unidad 5. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes mandarme un mensaje en plataforma o bien a mi correo institucional.
y en un periodo no máximo de 24 horas, 12 horas, estaré respondiendo tus dudas.